Historias y costumbres de otros tiempos. Buenas, nos encontramos en un nuevo programa de Historias y costumbres de otros tiempos. En esta ocasión hablaremos de la vida laboral que nos ha tocado vivir y en la que está por venir. Contamos con Manuel, Bea, Dio, Jesús y Feli. La música que nos acompañará es de Bauti Mesa. Gracias por la aportación. Empezamos. Me gustaría saber vuestra opinión sobre vuestros estudios y qué supuso dejar estos para incorporaros al mundo laboral. Manuel. Yo, Manuel, estudiaba en una escuela rural. Antes empezamos a los 6 años y terminábamos a los 12. Antes de ir a la escuela, pues tenías que ir a ayudar en el campo, en las faenas del campo, a traer ganado, a traer hierba, a traer cosas para la casa. A los 12 años ya terminamos el colegio y el primer trabajo que tuve pues fue empleado en una ferretería. En la ferretería pues allí había que hacer lo que te mandaban. Repartir butano, despachar en la ferretería, despachar explosivos, abonos, materiales de construcción y todo lo que comerciaba la ferretería. El sueldo era pequeño, eran 1.000 pesetas al mes y con ellas no tenías seguridad social ni tenías nada. Allí tenías que mantenerte todo el mes de las propias 1.000 pesetillas que te daban. Y no había más nada, no había otra cosa. Buenos días. A ver, al igual que ha comentado Manuel, pues los estudios eran de 5 a 14 años y hay que decir que en aquellos tiempos los padres ya, a partir de que tenías 7 años, ya contaban con que tú eras mano de obra, digamos, para ayudar en lo que era el trabajo en el campo y cuidado de animales. Ese fue mi caso y como tal pues lo cuento. Y se puede decir que a los 7 años, pues yo ya era un personajillo que ya colaboraba y ayudaba en algunas de las cosas que se hacían por la casa. También tengo que decir que yo, el hecho de que colaborara, no dejé los estudios de lado y sí que estuve estudiando hasta los 14 años. Me sacaron del colegio antes de terminar el curso. De estar libre, fui a pasar a estar como en una cárcel. Solo podía salir un rato por la tarde, el jueves y el domingo. Y solo podía estar en mi cuarto o en la cocina. Tenía toda la despensa cerrada con llave. Solo podía comer a las horas de la comida. Un día decidí gastarle una buena broma y me puse a mascar chicle. La señora cuando me vio me dijo: ¿qué estás comiendo? Yo le dije: nada. ¿Cómo cree usted que pueda comer algo si está todo bajo llave y hay una olla hirviendo? Pues ¿qué comes? Un chicle, señora. ¿Acaso no puedo? Al poco tiempo me fui de la casa. Le pedí ayuda al sacerdote de mi pueblo y me buscó un hogar de ancianos para trabajar. Estaba sola, sin amigas, y había una monja que se hizo mi confidente. Más que una amiga, era como mi madre. Un día, en una revista de iglesia, vi que necesitaban monjas seglares para el cuidado de ancianos. Yo quería ser como mi monjita y allí me fui con una amiga a Cenicero, un pueblo de Logroño. Da la casualidad que he estado unos días en La Rioja y he pasado por Cenicero. Me ha hecho mucha ilusión. Pero estas monjitas ya no están en Logroño. Bueno, pues estuve una semana con ellas y vi que aquello no era para mí, así que me volví a mi trabajo. Pero mi amiga sí que volvió. Lo curioso de esta aventura es que un conocido de ellas que se puso a fraile y no le gustó,
Me lo mandaron a Huesca porque era perfecto para mí, a nivel religioso. Claro que nos entendimos, pero a mí no me acababa de gustar, así que lo dejamos. Hasta los 14 años se estudiaba y a partir de los 14 ya era legal trabajar. La mayoría de la clase obrera trabajábamos antes de los 14. En mi caso iba a la sastrería sin cobrar, porque consideraba que así en un futuro tendría un buen oficio. Entonces, a partir de los 14 años, ¿cómo viviste la experiencia laboral, Jesús? Bueno, pues mi caso concretamente fue bastante duro. Y hay que decirlo que fue así y no hay que obviarlo. Yo fui a cumplir los 14 años y terminar los estudios y ya en mi casa no tenía suficiente, mi padre ya no tenía suficiente trabajo para mí y para los hermanos y teníamos que salir de casa a trabajar para otras gentes que sí que necesitaban mano de obra. Y aquí concretamente en la zona de donde yo nací, que es Castilla y León, pues allí el día 23 de junio de cada año se montaba un mercado de personas tal como suena y así de duro, en el cual venían unos contratadores que necesitaban trabajadores y tu padre se ponía en contacto con ellos y si llegaban a un acuerdo te contrataban durante un año, que yo tengo que contar mi caso. Me contrataron durante un año, 365 días, por 30.000 pesetas. Pero yo estaba vendido, así como suena, y simplemente y solamente podía venir a mi casa lo que eran los domingos y tenía que estar con ellos conviviendo de lunes a viernes, de lunes a sábado, perdón. Bueno, el trabajo en el campo, como terminamos de decir, pues era todo muy duro, todo era a mano, no había ni una motosierra, no había un tractor, no había una motoazada, no había nada, todo lo que había que hacer era a base de puño. Entonces, claro, las fincas también producían muy poco y todo era muy malo. El trabajo era muy duro. Todo era carretar a carros y todo a segar con la hoz, segar con la guadaña, recolectar con la horquilla y hacer el pajar y hacer todo a mano. Pero entonces, las condiciones laborales que teníais en aquel momento, ¿cuáles eran? ¿Serían muy raras y muy difíciles o no había condiciones laborales? Hombre, vamos a ver, las condiciones laborales en aquel momento se tiene que decir que no existía un contrato como se hace hoy día, escrito y plasmado en papel. Tu padre única y exclusivamente se hablaba con el contratador y era entregar tu palabra y le había que respetar esa palabra. Tú no contabas para nada como persona en aquel momento. No había contrato como empleada del hogar. Los contactos laborales se hacían por recomendaciones. En mi caso, la chica que iba a salir recomendaba a alguien de confianza. En este caso me recomendó a mí porque era mi prima. Las condiciones eran muy duras. Poco tiempo de descanso, porque estábamos allí las 24 horas, o sea, porque solamente se salía el jueves y el domingo, o sea que, y solo por la tarde. O sea que estábamos allí pues como una prisión. En aquella época, y por lo que estamos comentando, existía el servicio militar. ¿Cómo podía afectar el trabajo a los hombres? Vamos a ver, yo sí que aquí tengo que decir que para mí fue salvarme de una prisión, porque el trabajar para las personas con las que se trabajaba era estar como en una prisión, porque no tenían libertad de ningún tipo. Vamos a contar una anécdota que hoy día se consideraría una barbaridad. No tenías ni vacaciones. Con eso prácticamente queda resumido en gran parte. Y con lo cual el ir a la mili te liberaba. Y no solo que te liberaba, que fue mi caso, yo me fui 2 años anteriormente a los que me debería de ir a la mili para poder escapar de aquella prisión. Y pues eso, me liberé 2 años antes,
que no fueron 2, que fue 1. Solamente tuve que estar un año en la mili, porque tuve la suerte de que murió Franco justamente estando en la mili, y eso me liberó de un año de estar en la mili. En mi profesión, como cortadora y patronista, pese a tener que mover mucho peso, lo llevaba bastante bien. En ello me tocó asumir bastantes responsabilidades, y aunque había mucha demanda de trabajo, tuve la suerte de coincidir con personas que eran bastante trabajadoras. Desarrollaba en el mismo puesto de trabajo que un hombre, y además me cargaba las tareas de cortar a máquina, que los hombres pocas veces realizaban. Yo, por ser mujer, tenía un salario inferior, pero no podía quejarme, porque tiene un sueldo honesto. Yo terminé de estudiar y me fui a la mini para evitarme ese problema antes de empezar a trabajar. Cuando me licencié, aprovechando el billete que te pagaba el ejército, me fui a Barcelona porque en aquel momento había trabajo. Yo perdí el trabajo por irme a la mili, el cual estuvimos 14 meses en Ferrol, para arriba y para abajo y para arriba. Al terminar la mili, pues no sabía hacer nada más que marchas militares, saludar a los jefes y nada más. No sabía más nada. Cual dejé de perder o de ganar bastante dinero en Suiza, porque en aquella época hacía bastante falta en las casas el dinerillo que se venía. Cuando venía un dinerillo del extranjero, aquello era gloria bendita, porque entonces en España poco había, y en mi casa, propiamente en mi casa, estábamos prácticamente peñados, debíamos dinero a todo el mundo. Entonces, de 6 hermanos, yo era el mayor y tuve que emigrar, y por aquello de la mili, pues quedó todo cortado en el medio. ¿La mujer tenía ese mismo problema? El servicio social era conocido como la mili de las mujeres. Era obligatorio, si no estábamos casadas. Si no, no podíamos acceder a muchos derechos. Y alguno, por lo que estás diciendo, Manuel, tú tuviste que irte a Suiza. Sí, precisamente yo tuve que marcharme a Suiza pues de muy joven. Yo cumplí los 17 años en Suiza, sin saber idioma, ni conocer a nadie, ni nadie. Únicamente un familiar que tenía allí, que me ha reclamado, me ha mandado el contrato de trabajo, las cuales eran unas condiciones también muy duras de trabajo. Nos trataban también como no sé qué decir. Entonces había que ir a Suiza con contrato de trabajo, llegar a Ginebra, pasar reconocimiento médico. Si te detectaban algo en el pulmón o en cualquier cosa, regreso para atrás. Claro, la gente temía mucho volver para atrás, porque lo que terminamos de decir, el dinero venía como el anillo al dedo, era muy necesario en aquellas épocas. Por lo menos a mi casa, los demás tendrían otros problemas, pero en mi casa era muy necesario. Entonces, después de todo lo relatado y ya que estamos en la vida laboral, ¿cuáles fueron vuestras primeras experiencias en la ciudad? Una vez cumplida la edad legal para trabajar, por entonces los 14 años, comencé como aprendiza de cortadora y patronista en un taller textil. Llegué a la categoría de ayudanta y posteriormente oficiala. Fue una buena experiencia. Tuve mucha suerte con los compañeros, compañeras y jefes. El trabajo se me hacía fácil y el tiempo se me pasaba rápido. Llevo 2 días en Barcelona, encuentro trabajo y desconozco totalmente la ciudad. Para poder llegar desde la pensión hasta el trabajo, decido el día anterior hacer el recorrido en el autobús y tomo como referencia la palabra Solves, que era un letrero de una empresa. Así sabía el lugar donde me tenía que bajar. Pero teniendo en cuenta que al trabajo había que ir bien vestido y yo me había trasladado desde Astorga, recién licenciado, a Barcelona, directamente no tenía nada decente que ponerme. Deprisa y sin tiempo, tengo que recurrir a pedir dinero prestado a mi hermano para comprarme mis primeros pantalones y seguir viviendo de prestado económicamente hasta final de mes, que no cobré mi primer sueldo. ¿Vuestros trabajos fueron duraderos? Cuando me vine a Barcelona, encontré un buen trabajo, pero previamente hice diferentes trabajos temporales. Mientras
estudiaba de auxiliar de enfermería. El último trabajo, 30 años cotizados, fue en el Hospital de Belviche. Vamos a ver, yo lo que son trabajos duraderos puedo decir pues que sí. Solamente he tenido 2 trabajos en mi vida laboral oficial, o sea, lo que consta hoy día en los documentos que yo he trabajado. Trabajé 1 año solamente en la construcción cuando llegué a Barcelona y luego empecé a trabajar ya en TMB. He trabajado en el metro de Barcelona durante 43 años, o sea que puedo decir que sí que he tenido trabajos duraderos y bastante estable. Sí, yo también de varios años. Hacía jornada partida con un horario que me hacía estar fuera de casa todo el día. Cuando paraba para comer, el tiempo que me quedaba para volver a trabajar lo empleaba para mirar libros en el Corte Inglés y Jorba Preciados. El Quijote me lo leí en la Plaza Cataluña. Y después de todos estos años trabajando, ¿vimos o notamos mejoras laborales? Hombre, pues mejoras laborales desde que yo empecé a trabajar en 1977 hasta que he dejado de trabajar, que me he jubilado en el año 2021, pues las mejoras laborales han sido muy importantes. Podemos comenzar diciendo que yo empecé trabajando 48 horas. Y hoy en día están en 38 horas. Es una rebaja muy importante y eso pues se puede considerar en principio una mejora laboral en cuanto para ti porque trabajas menos y que estás dejando que otras personas pues trabajen, con lo cual cada 4 personas han generado otro puesto de trabajo, que eso es muy importante bajo mi punto de vista. Y luego las mejoras laborales, pues sí que ha habido mejoras laborales. Cuando yo empecé a trabajar era muy duro, era todo prácticamente manual y hoy día la tecnología ha avanzado, pero tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. ¿El positivo cuál es? Que de trabajar manualmente, físicamente, pues terminabas agotado y los accidentes que se generaban eran pues bastantes. ¿Y dónde vemos el punto negativo? El punto negativo lo tenemos en que donde había antes trabajando 7 personas, hoy tenemos 2 personas. 2 personas y claro, pues eso es bastante negativo. Pero según tú, todo lo que estás comentando son beneficios. No, ¿tú crees que no se han perdido derechos laborales en el transcurso de nuestra vida laboral, en nuestra vida? Hombre, sí que se han perdido derechos laborales, pero claro, si me he de referir a mí concretamente, a mí en lo que se refiere a mi empresa, sí que hemos perdido bastantes derechos laborales. Además que es una empresa que era un poquito especial y puedo hacer un poquito de historia. Mi empresa concretamente, no éramos una empresa, el metro no estaba integrado en la seguridad social, éramos una empresa que nosotros se gestionaba lo que eran las nóminas de los trabajadores y las nóminas de los jubilados. No teníamos médicos de seguridad social, teníamos nuestros propios médicos, teníamos nuestro propio colegio, teníamos nuestro propio economato que teníamos donde podíamos ir a comprar, con lo cual se puede decir que éramos una islita en un océano. ¿Y todo eso sigue existiendo actualmente? No, todo eso se ha perdido. ¿Se ha perdido por qué? Y puedo dar una explicación creo que bastante fácil de entender. Como que la población, digamos la plantilla, en 1977, el metro funciona creo que desde el año 1933 o 36 por ahí aproximadamente, y ahí las personas que empezaron a trabajar ahí se fueron haciendo mayores y la gente se fue jubilando, con lo cual había que pagar de lo que se ingresaba de la empresa tanto para los activos como para los pasivos. Y esto se fue descompensando y la plantilla se fue haciendo mayor y fue habiendo cada vez más jubilados. Y al haber cada vez más jubilados, ¿qué ocurrió? Ya no se generaba suficiente dinero para cubrir el activo y el pasivo. Y entonces, ¿qué pasó? Como esto ya hubo un endeudamiento muy grande, que tenía un endeudamiento de 100 millones de pesetas, que en aquella época era mucho dinero.
y hubo que recurrir al Estado para que nos asumiera esta deuda y nos integrara en la seguridad social y en lo que sería un ciudadano de a pie, diríamos. Gracias por la explicación. No nos regalaban nada, luchábamos mucho, haciendo muchas manifestaciones para conseguir mejoras. Con ello conseguimos una paga extra. La cobrábamos 2 veces al año, en función de los beneficios, que nos repartían entre todos los trabajadores. ¿Las crisis nos han afectado? Sí, yo personalmente la crisis sí que me ha afectado, porque estaba trabajando, me dijeron el día de San Pedro que estaba despedido, tenía una cría muy pequeña, precisamente aquel día que me han despedido a mí, empezó a caminar ella. Entonces, claro, pues teníamos el piso sin pagar, mitad sin pagar. Tuve una temporada en el paro, claro, pero en el paro empezaste a cobrar tanto y cada vez te disminuían. Entonces, hasta que decidí, bueno, por ponerme por mi cuenta, y como tenía el carnet de conducir de alta categoría, tenía el C2 que me valía, era computable, pues decidimos pedir un préstamo y comprar una licencia de taxi. Entonces, en la licencia de taxi, pues tuve que trabajar muchos días o muchas horas. Había fines de semana que me doblaba. Entonces, fuimos progresando, pagué lo máximo para cotizar, para cobrar el día de mañana una paguilla para la jubilación, porque en la jubilación todo viene bien. Entonces, me he hecho un ahorrillo para poder vivir y hacer una casita en el pueblo y vivir un poquito decente en la jubilación. A mí, sobre todo, me afectó la del 98. En aquel momento estaba en el paro con 54 años y, por supuesto, con todas las cargas familiares y económicas. No me quedó otra salida que reciclarme y pasar a ser profesor de autoescuela. ¿Alguno vivió la automatización del trabajo? ¿Cómo creéis que afectó? Sí. La máquina de coser era de pedal, ahora son automáticas. Pasé de cortar a mano a cortar a máquina. La automatización lo que consiguió fue producir lo mismo en menos tiempo, dando lugar a una producción excesiva. Esto permitió crear más material con menos trabajadores y provocar una oferta tan variada que creó una falsa sensación de necesidad. Queremos tener lo último que sale, y esto genera una dependencia a estar consumiendo sin parar. Esto aún hoy lo podemos ver. Yo viví personalmente la informatización de la empresa desde los inicios. Empezamos con fichas perforadas y ocupando el ordenador una sala de 5x5 con doble suelo para que los cables fueran por debajo. Hoy estamos con el PC de pantalla plana y el móvil en el bolsillo. Bueno, ya lo dije anteriormente que sí, que la automatización ha ayudado, pero también ha perjudicado. Y poco más puedo agregar en cuanto a esto. Creo que lo expliqué bastante bien anteriormente. ¿Cómo pensáis que afectó en su momento la incorporación masiva de la mujer al trabajo? Pues en positivo y en negativo, porque claro, lo positivo se puede decir que sí, que se generaba económicamente, podías tener unos ingresos más y te podías emplazar y montar una vida un poquito más arreglada, pero en lo negativo era que si tenías hijos, tenías niños, pues te perjudicaba en que tenías, se sufría. Los niños no podían estar como cuando una madre puede estar constantemente con un niño. O sea que tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. En mi caso, mi mujer tuvo que dejar de trabajar cuando tuvimos a los niños. Con mi sueldo en aquel momento podíamos vivir y no teníamos nuestros padres como nuestros hijos nos tienen ahora. La vida laboral actual es más estresante que la de antes, porque todo se hace para entregar de hoy para ayer, con la cual supone un nerviosismo que tarde o temprano conducirá al estrés. La mayoría de los trabajos son tecnológicos
Y no podemos olvidar que estamos viviendo una revolución tecnológica y eso tiene un precio. ¿Cómo creéis que es ahora la vida laboral después de los años jubilados y cómo viven vuestros hijos? Vamos a ver, mi opinión en cuanto a esto, creo que no es la misma opinión la que pueda tener yo que la que pueda tener un joven. ¿Por qué? Porque antes buscábamos siempre lo que era una estabilidad laboral y buscábamos poder tener proyectos y hacer y montarte tu vida en torno a un salario que tú estaba prácticamente garantizado si no eras una persona que iba provocando problemas en el trabajo y con lo cual te podían despedir. Pero hoy día no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que hoy día yo creo que los jóvenes, esa es mi opinión, lo tienen bastante mal en cuanto a que eso de tener un contrato de una semana, medio año, un año, que ya es un contrato bastante largo, pues no se pueden emplazar a nada, para nada, porque eso, ¿cómo puedes tú ir al banco y contratar y montarte en una hipoteca a lo mejor de 20, 30 o 40 o 50 años que se montan hoy día? Si no hay una garantía económica para tú poder responder hacia ella, pues luego vienen las cosas que pasan y vienen los embargos y vienen todas estas historias, con lo cual yo creo que la estabilidad laboral hoy día está mucho peor, pero por lo que acabo de decir, el contrato que se hace hoy día y la forma, quizás los jóvenes no lo valoren de la forma que lo valoramos los que hemos vivido lo anterior, porque te daba una seguridad y hoy día a lo mejor no lo valoran porque no vivieron aquello. Pero si hubieran vivido aquello, a lo mejor estarían en la misma situación y pensarían lo mismo que pensamos. Quizás estoy un poquito chapado a la antigua, pero esa es mi opinión. Suscribo completamente lo que has comentado referente a la estabilidad que en aquellos tiempos teníamos. Pero fíjate, mi hijo, por ejemplo, en su trabajo no está contento, pero es que no tiene ninguna otra alternativa. Lo aprietan mucho, cada vez más exigencias. Ahora, cuando pasa un tiempo, se hacen contratos indefinidos, pero no implica ninguna garantía de despido. Antes se daban más incentivos y más dinero si se despedían por mes de trabajador. Todo eso ha mermado. ¿Cómo creéis que afectará la inminente llegada de la inteligencia artificial? Creo que afectará en positivo y negativo para la sociedad. Positivamente nos afectará en comodidad, pero también va a ocupar un lugar que hoy por hoy ocupa el ser humano. Cada vez nos convierten en más prescindibles. Yo estaría más de acuerdo con esta inteligencia si no fuera una manera de tener control de la ciudadanía y no creara más paro, y si no pidiera que las nuevas generaciones aprendieran a pensar por sí mismas. Deben analizar los resultados de su búsqueda por Internet. Estamos más cerca de la inteligencia artificial, pero más lejos de nuestra propia inteligencia. Creo que aumentará lo que ya estamos viviendo. Estaremos más conectados a una realidad virtual y menos conectados entre nosotros. No se nos vaya de las manos esta tecnología. Debería estar totalmente regulada. Las nuevas tecnologías hacen que la comunicación en las relaciones sociales se pierdan. Por ejemplo, si vas en el metro, todo el mundo está con el móvil. No hay comunicación entre las personas. En el autobús, pues igual. Si vas por la calle, pues lo mismo. A veces hasta te tropiezas con la gente. Y no digamos si se les ocurre pasar un paso de cebra que puede provocar un accidente. O sea, esto es lo que pienso, que debería haber una regulación de todo esto. Vamos a ver, a mí me gustaría decir también algo en lo que se refiere a la inteligencia artificial. En principio lo veo un peligro para la sociedad, un peligro para todo, ¿no? Para todo en general. Pero tenemos una gran suerte, que esto no habrá nadie que se atreva a llevarlo al máximo, porque le puede superar al que se atreva a llevarlo al máximo. Entonces ese es
la gran esperanza que yo veo, porque esto está avanzando de una forma agigantada. Y lo que vas oyendo hace 2 años, pues hoy ya está, es diminuto, ya no. Con lo cual creo que es un peligro, pero a la vez, al saber que quien lo puede desarrollar va a tener miedo de desarrollarlo, va a ser un beneficio para la sociedad. Bueno, señores, a modo de conclusión, creo que cada persona tiene que vivir y adaptarse al momento en el cual le toca vivir. Antes todo era manual y ahora está en la nube o en las nubes, de donde se puede extraer todo supuestamente con menos esfuerzo y mejor resultado. Enfócate en ti, en tu historia, tus logros y fracasos. Gracias a los participantes en esta tertulia y a los oyentes por estar ahí. Hasta el próximo programa, que ya será en el próximo curso.